Bienvenidos al 9º episodio de Entre Palcos. Esta vez vamos a hablar de aquellas competencias que son más importantes a nivel internacional, como lo son la Copa América, el Mundial de Selecciones y la Champions League. Así que, empezamos. Entre Palcos. Vamos entonces con la primera sección de hoy, y es que a mí me toca hablar sobre la Copa América. Para poneros a vosotros un poquito en contexto, vamos a decir que es el torneo internacional de fútbol masculino más importante de Sudamérica. Inicialmente se llamaba Campeonato Sudamericano de Selecciones, y el nombre que conocemos de Copa América lo adquirió en 1975 después de mucha controversia. Ahora vamos con ello. Bueno, para poner un poquito más en contexto, es organizado por la CONMEBOL, que la CONMEBOL es la Confederación Sudamericana de Fútbol. Ya sabemos que está la CONCACAF, la CONMEBOL, etcétera. Y bueno, pues sus resultados son oficialmente reconocidos por la FIFA. Después de todo el contexto, vamos a ir por el palmarés, ¿no? Y ya luego vamos a ir entrando en cómo ha sido la evolución del torneo. La selección que más Copa América, ¿cuál creéis? ¿Brasil? Argentina, una de las dos, ¿no? Tiene que ser. Pues mira, te va a sorprender porque Argentina sí que es el máximo ganador del torneo con 16, pero es que después es Uruguay con 15 y Brasil solo tiene 9. Sorprende porque Brasil, se centra en los mundiales. Sí, Brasil es lo que hay, ¿no? Prefieren mundiales a Copa América, pero sorprende porque Brasil es una selección que siempre ha dominado lo que es el panorama del fútbol y no es ni la segunda. Luego tenemos a Paraguay y Chile con 2 y Bolivia y Colombia 1. Cabe decir que son 10 selecciones los que participan normalmente, porque lo vamos a ver ahora en el torneo, pero solo 2 no han ganado una selección. Y nunca ha sido obtenido por una selección que no haya sido sudamericana, porque vamos a ver que las han invitado a las que no tienen nada que ver con América. Anda. Sí. Además, vamos a empezar ya con explicación de cómo funciona el torneo. ¿Sí? La Copa América funciona generalmente con las 10 selecciones que pertenecen a Sudamérica. Y aparte suelen participar 2 equipos invitados, que normalmente son de la CONCACAF, aunque aún han ocurrido excepciones, han venido de otros sitios también. Por ejemplo, la edición de 2016 y 2024 participaron 16 selecciones, 10 de la CONMEBOL y 6 de la CONCACAF. Entonces, vamos a ver que la Copa América no ha seguido nunca un protocolo, no ha seguido unas reglas, ha ido según iba surgiendo. Lo ha ido moviendo un poco por donde quería, ¿no? No, vas a flipar. Pues complicado, ¿no? Al final hacer una competición, si hay tanta diferencia, yo creo, entre selecciones y hay tan pocas que tengan nivel real para hacer una competición. Y luego que si son 10 se te queda una competición corta, entonces. Claro. Entonces, por eso, aunque he de decir que el campeonato de 2021 fue el primero en el que no se invitó a ninguna selección, quedando única y exclusivamente para las selecciones de la CONMEBOL. Y bueno, hasta la fecha en la competición han participado 20 selecciones, ¿vale? Bueno, es el único torneo continental en el que no existen eliminatorias para clasificarse. Es decir, los equipos ya empiezan jugando la Copa América, no hace falta que te clasifiques para la Copa América. Aunque ha habido varias ediciones en las que sí, que han sido la de 1967, 2016 y 2024, que se jugó una fase clasificatoria previa, pero fue solo para la selección de la CONCACAF. Es decir, entre el invitado, a ver quién viene invitado. El que mejor sea para que no... Sí. La CONMEBOL siempre participa, o sea, el trofeo de participar ya lo tienen seguro. Pero he de decir que además es un torneo curioso porque tiene varias particularidades, ya que es el único torneo en el que el subcampeón recibe también una copa, la Copa Bolivia. Onda. Pues mira, un trofeo que te llevas por quedar... Sí, pero eso también me recuerda un poco a lo que tú siempre dices, del segundo, del subcampeón no se acuerda nadie. De la Copa Bolivia no se va a acordar nadie, eso está seguro. Yo de la Copa Bolivia no me acuerdo. ¿Cuántas Copas Bolivias tienes en la vitrina? Queda un poco raro. ¿Será porque Bolivia ha quedado muchas veces segundo y le han otorgado eso? No sé, es un dato curioso que podríamos investigar. Y además tiene más particularidades, porque es el único que reconoce un premio al cuarto puesto con la medalla de cobre. Ya, cobre. Cobre robado. Oro, plata, bronce y cobre. Pero, y además... Y que de cable la medalla también. No sé, pero además todas las selecciones participantes, afiliadas e invitadas, reciben un diploma por competir. Es decir, que tú no tienes que jugarte la competición para jugarla y aún así te dan un diploma. Bueno, mira, Gracias por venir. Sí, gracias por venir, tal cual. Es un diploma conmemorativo. Bueno, además... Ha corrido lista. Eso es una cosa que solo entenderemos nosotros. Pero bueno,
También cabe decir que es el torneo que más veces se ha realizado en la historia, ya que ellos os lo contarán después en sus respectivos torneos, pero este empezó antes que ninguno y es uno de los 3 eventos futbolísticos principales, junto con Mundial y Mundialito de Clubs, y es el tercero más antiguo a nivel de selecciones, solo por detrás de los Juegos Olímpicos. O sea que tiene tela. Bueno, empezó En historia, claro, sí. empezó en 2016 en Argentina y fue... ¿2016? Perdón, 2016. Digo, tío, todo es muy reciente. En 2016 es que hubo una. 1916 en Argentina y fue para... Bueno, es un poco de casualidad nace, pero es como para festejar los 100 años de la independencia de Argentina. ¿Vale? Entonces, en ese momento solo participaron 4 selecciones. Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Vamos, que estaba interesante también, porque los que No, sí, estaba bastante bien. Lo que pasa es que todavía no se llamaba Copa América, se llamaba el Campeonato Sudamericano de Selecciones, y en este torneo era una liguilla, entre el que más puntos ganara entre los partidos era el vencedor. Bueno, pues la primera edición la ganó Uruguay frente a un partido muy, muy justo y competido contra Argentina. Ya veremos que a Uruguay le gusta ganar primeras ediciones. Sí, Ahora lo veremos. Ahí no te desvelamos nada, pero esta edición primera se la llevó. Y desde entonces el torneo empezó a jugarse casi todos los años. Es decir, entre 1916 y 1929 hubo casi una Copa América por año. O sea, joder, comparado con la Eurocopa... Claro. Ahora veremos que se intentó regular y vemos que... Y vamos a ver todavía que no lo ha conseguido. 100 años después, ¿no? Sí. Bueno, no había un calendario fijo, ni había grandes patrocinios, por lo que se organizaba prácticamente a pulmón, a ver qué tal, ¿no? Sí, sí. Y bueno, la mayoría de las veces los equipos tenían que viajar mucho, en unas condiciones un poco jodidas, tenían que ir en barco, comían lo que podían comer y a veces terminaban los partidos a golpes. Que bueno, eso todavía sigue vigente. Vamos entonces, ya pasamos de la época de 1916 a la época de 1930 y 40. Esta época es también importante porque hay muchas guerras y largas pausas. En 1930 el torneo empieza a espaciarse, ya que empieza la crisis económica mundial, guerras internas en algunos países y tensiones políticas entre los países que hicieron que se diera un poquito más el torneo. Ya os digo, también además coincide en la creación de la Copa del Mundo en 1930 y pues las prioridades empezaron a cambiar. Se daba mucho más prioridad al Mundial de Selecciones que simplemente a la Copa América de selecciones sudamericanas. Bueno, pero y bueno, que si lo hacían año a año también les podía coincidir en su calendario con el Mundial, ¿no? ¿Entiendes? No, pues claro, si ellos no tenían ningún tipo de problema en que se jugara. Bueno, vamos a ver. Os voy a adelantar una cosa, pero hubo una vez que se jugaron 2 en un mismo año. O sea. 2 Copas Américas. Sí, sí. Ahí tiras, ahí. Es que es increíble. Bueno, desde 1930 a 1945 solo se juegan 4 ediciones y hubo años enteros sin torneo. Que de lo que veníamos, que era mínimo 1 por año, pues entonces llama la atención. ¿Qué 2 equipos dominaron? Pues Argentina y Uruguay, que son los que más tienen, pues igual aquí sacaron bastante ventaja. Bueno, nos vamos a los años 50. El torneo empezó a sumar ya selecciones de manera más regular. Ecuador, Bolivia, Paraguay y Perú. Sí, bueno, supongo también porque se profesionalizó mucho más el fútbol. Sí, y además ya yo creo que una competencia de 4 tampoco es tan interesante, ¿no? Claro, al final quiere competitividad. Entonces empezó a tener más protagonismo y aún así el torneo sigue siendo muy inestable. Como os he dicho, en 1959 se jugaron 2 Copa América en el mismo año. O sea, una en Argentina y otra en Ecuador. Joder. ¿El motivo? No, porque la organización era desastrosa. Querían jugar y punto. Es que no había más. Vamos a hacer una. Jugaron la primera y dijeron, no ha quedado muy interesante, vamos a Literalmente os prometo que es así, que es cuando les apetece. La reiniciaron como si como estuvieran una ahí intro, ¿sabes? Pero vais a ver que... Cuando la Liga Master, hostia, esta competición. Es increíble. La reinicio. Pero vais a ver que esto no... Estamos en los años 50, 60, pero que vamos a ver que hace 10 años era parecido, ¿eh? Vais a flipar. Bueno, el torneo, como he dicho, seguía muy inestable y los formatos, además, ya no solo que ya se hiciera cuando se quisiera, es que los formatos iban cambiando. A veces liguilla, a veces grupos, final directa, no había ningún patrón. Entonces, se jugaba lo que se apetecía ese año. Era increíble, Es que me recuerda a la Kings League, tío, les faltaba Tiran un dado. Ojo la comparación. Gol para Uruguay, por la puta cara. Lo ponemos de título. ¿Es la Copa América la Kings League? Pues oye, igual han sacado la idea. Piqué en la Copa América para hacer la Kings League. No, literal, es que eran las reglas que apetecían. Vamos con los años 60 y 70. Bueno, aquí desapareció.
casi una década. Se jugó la última edición en 1967 en Uruguay. La competición Ya que entró hicieron como... todos en un año y dijeron, Sí. ahora vamos a estar 10 años sin hacerla. Pero hasta 1975. O sea, Joder. 8 años sin jugarla y ninguna explicación ni... No, Por la cara, ¿no? pues sí, así funciona la Copa América, señores. El trofeo que ganó Messi. No digo nada. Bueno, después volvió en 1975 y ya empezamos a conocerla como Copa América. Esa en este momento. Ya aquí se intenta... Un rebranding ahí guapo. Sí, le hacía falta también. Ya por cambiar cosas, cambiamos el nombre. Bueno, pues cuando ya vemos que los patrones de competición son aleatorios, que se hace cuando se quiere, empezamos con una nueva cosa que es, no hay sede fija. Los partidos se juegan en formato de ida y vuelta en el país de cada uno. Claro, pues O sea, te puede tocar en Buenos Aires y ir de Ecuador a jugar la vuelta. Se jugaba en un tramo pequeño de tiempo. No, Claro, ahí pues está es una locura. Ahí está la cosa. Ah. Este sistema se mantuvo 3 ediciones, 1975, 79 y 83, y los torneos duraban meses. Claro, es como a lo mejor una clasificación a un mundial o Sí, la sí. Nations League, ahora sería a lo mejor la Sí, más. sí, pero literalmente es durante Pero 3 yo creo que eso ediciones. no engancha, ¿no? Hombre, no solo que no enganche, problemas logísticos, económicos y deportivos, ¿qué hicieron? Pues ¿qué hicieron? Que se fuera al traste. ¿Por qué no? Porque en la siguiente edición dijeron, no, aquí hay que volver a una sede fija, aquí no podemos, Otra reunión. no podemos mantener esto, o sea, es Que del lado no funciona. Y claro, ahí ya se empezaron a fijar, Otro chup chup y sacan ideas. de ahí. Bueno. Ahí ya se empezaron a fijar y decir, a ver, ¿cómo lanza aquí la Eurocopa y el Mundial? Porque es que esto Tardaron años, en darse cuenta. a nosotros no nos sale rentable. Tío, 40 Tardaron años. 50, 40 años en darse cuenta. Yo te lo juro que cuando empecé a leer, digo, es que no me lo puedo creer. Es que me quejaba yo por cómo estaba hace 10 años. Pero no, ya dijeron, vamos a echar aquí un poco el ojo, a ver cómo podemos aquí regularlo. Y ya se consiguió tener como un poquito de estabilidad. Se instauró un ciclo que más o menos cada 2, cada 3 años, y fueron rotando entre los países miembros de la Conmebol, ¿no? Bueno, se organizaron en Brasil, Chile, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Paraguay, y nos plantamos en la década de los 2000. Pero si nos vamos un poquito antes, a la década de los 90, se incorpora otra gran novedad. Ya para revolucionar del todo el torneo, selecciones invitadas fuera de Sudamérica. Ya no es Copa América, o sea, se llama Copa América, A pero nivel vamos a invitar- internacional, ¿no? Sí, la primera de ellas fue México, que encima llegó a la final en su primer año, en 1993. Y luego se han sumado Joder. países como Estados Unidos, Costa Rica, Japón o Qatar. O sea, Qatar ¿Te imaginas y que Japón. Qatar gana la Copa América? O sea, es increíble. Por eso os decía al principio que ningún país que no sea sudamericano ha ganado la Copa América. Pero México estuvo cerca. Bueno, esto se intentó, pues, intentar atraer más público, un aire nuevo a la Copa América que le hacía falta ya después de tantos cambios, uno más, ¿por qué no, no? Rebranding 4.0. Lo plantamos en la época de los 2000, por fin. Ya quería un calendario más ordenado, sí o sí. O sea, ya se decidió que se iba a jugar cada 4 años, coincidiendo con la Eurocopa. Claro, Ya. ahí está el error, yo creo, ¿no? Ahí Ya, lo comentarás. Sí, Ya. a ver, la idea era coincidir entre los años de Mundial y los de Eurocopa, pues que ella también fuera a la par. Pero bueno, más que nada para que los equipos tuvieran un poquito de planificación, porque claro, eso también afecta a todos los equipos. Sí, sí. El calendario fijo duró poco, muy poco. Mira, en 2001 hubo complicaciones que se hizo una edición en Colombia y se tuvo que literalmente parar por amenazas terroristas. Hostia. Y muchos jugadores europeos dijeron, yo allí No voy. no voy. Y no No. quisieron viajar y no jugaron, claro. Entonces, y luego ya viene la época que vamos a hablar ahora, que es que decían, joder, parece que se la dejan a Messi cada año para que la pueda ganar, para que pueda ganar un trofeo con Argentina. Vemos que no es por Messi, vemos que es porque eso sí. Sí, no, O sea, o sea, es que Llevan era- 100 años así. o sea. Era cuestión de que cayera no creo que, bonita, ¿sabes? no O creo sea, que en 1916 pensaran, no, es que Messi dentro de 100 años tiene que... No, tenemos la edición de 2007 en Venezuela, luego corresponde cada 4 años la de 2011 en Argentina, luego cada 4 años 2015 en Chile, y en 2016 se decide que por el centenario, empezaba en 1916, que se hiciera una especial en Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Que en 2019, 3 años después, ya no 4, pues se vuelve a jugar otra. Claro, ¿Por qué? la que Porque es tocaba. la de 2015. Claro, la de o sea, 2016 fue por la cara. pero, Por el a ver, centenario fue. Por el centenario. Pero la de 2015 se jugó. Se jugó la de 2016
que son, si no me equivoco, las 2 finales que pierde Messi contra Chile, y luego corresponde a los 4 años desde A el la 15 al del 19, 2015, pero habían claro. pasado 3. ¿Qué Ya. pasa? Que en 2020 hay Eurocopa. Entonces, otra en 2020. ¿Pero qué pasa? Que hay COVID y no se puede jugar, entonces, en 2021. ¿Y qué pasa? Que entonces ya no se juega cada 4 años, se juega cada 3, porque en 2024 se ha jugado otra. Es decir, un Claro, caos a total. partir de ese cambio, en 2019, que se juega esa Eurocopa, o sea, esa de Copa América, lo que creo que deciden es que tiene que ir a la par que la Eurocopa. Eso es. Y entonces hacen 2020. Ah, vale. Pero En 2020 hay COVID, pasó 2021. como la Eurocopa igual. Y como en 2000, y como se jugaría 2020, 2024, pero en realidad se jugó en 2021, se jugó cada 3 años. Claro, pero igual que la Eurocopa. Pasó. Sí, pero en Sí. teoría la siguiente será dentro de 4. Eso es. Claro, bueno, yo ya no sé- 2028. Yo no eso sé, es. yo no sé cómo será la Eurocopa, lo que sé que la Copa América es un desastre total, ¿eh? Bueno, hoy por hoy, Un caos, un caos. la Copa América es un torneo Bien con hecho. bastante reputación. No, bien hecho no. Bueno. Bien hecho yo creo que le quedan otros 100 años. Vendrán nuestros hijos a contaros el programa 150, a contaros que no han solucionado nada. Pero sí que es verdad que ahora tienen pues, derechos de televisión, tienen millones de espectadores que la siguen. Y estrellas que van, como Exacto. Messi, Neymar, al final son estrellas Pero importantes. los problemas que le Sí, caracterizan siguen estando ahí, que son... sí. Vamos a ver si ahora ya han coincidido con Eurocopa, a ver si ya no hacen más. Ahora cambios. podemos hacer un cambio, a ver. A ver si lo dejan Si lo hagan igual, si solo tienen que copiarlo. Pero le tardaron años en darse Sí, cuenta. pues tremendo. Y eso que fue el primero que, no sé, es muy raro. Aún así, los problemas siguen estando. La organización a última hora sigue estando. Los cambios de sede siguen estando. La indefinición de los calendarios siguen. Y las polémicas políticas y deportivas ya no os digo. Entonces, pues ya para cerrar este caos de competición, os voy a decir la primera edición de 1975, a partir de que se llama Copa América, ¿quién la ganó? Pues la ganó Perú. Onda. Fíjate. Toma. La única que tiene, ¿no? Que os he comentado. No, tiene 2. ¿Tiene 2? Tiene dos. Luego ganó Paraguay, Uruguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Brasil, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina y la vigente campeona es Argentina, que le ganó la final este año pasado, a Colombia 1-0. Se repite mucho, ¿eh? Es que hay países que no... A ver, es que yo creo que ahí la diferencia entre los países más... Ya. A ver, que Es son como muy lo- competidos, porque luego ves los partidos y realmente a lo mejor no hay tanta diferencia, pero sí que es mucha casualidad que siempre acabe ganando Brasil. Como los mundiales, Argentina. porque siempre gana Alemania, Italia, Argentina, son lo mismo siempre, si te Sí, das O, cuenta. sí. o la Eurocopa. Claro. La Eurocopa la han ganado. España, Italia, Alemania. Exactamente. Entonces, yo, no sé, yo quería que me dijerais un poquito de feedback de qué opináis de esta competición. Me ha parecido súper divertida, la verdad Hostia, es que la yo- próxima me la veré. Solo para ver... Para ver lo que pasa. A ver si cambian las sedes, si cambian el patrón Y de. dices, nada, el año que viene otra, ¿verdad? Tal Esta cual. no vale. Reiniciamos. Tremendo, la verdad, un caos de Tal organización, pero bueno, que al final es una competición que mola, que ves porque hay partidos interesantes y ahí está. Sí, tal cual. O sea, es una competición muy loca que quizá lo que le haga atractiva es También, esa puede locura, ser. ¿no? Eso, Pues, ¿no? sí, sí. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Porque ya hemos visto que la Copa América es un caos.